Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en Twitter para conocer su opinión sobre esta propuesta de reforma fiscal del presidente Jimmy Morales. Preguntamos, ¿quiénes deben pagar más impuestos? El 61% dice grandes empresas, el 30% dice todos por igual y un 9% dice nadie. Estos son los datos preliminares hasta el momento que hemos lanzado en este sondeo. Y bueno, ¿qué dicen las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria al conocer estas ideas, estas propuestas que emanan desde el organismo ejecutivo? Estas son las declaraciones del superintendente de la SAT. Hablar de una reforma fiscal o un posible pacto fiscal es lo más sano que le puede ocurrir a Guatemala. Esto se ha venido discutiendo desde hace muchísimos años, no es solo un tema que ahorita sea nuevo, pues desde los acuerdos de paz fue uno de los ejes fundamentales sobre los cuales basaron muchas de las discusiones y negociaciones en su momento, y seguimos como Estado, creo yo, y como país en la necesidad de sentarnos a platicar, a dialogar y buscar esos consensos que permitan tomar las mejores decisiones para todos y todas las guatemaltecas. Eran las declaraciones del superintendente de la SAT. Al hablar, Philip, de esta propuesta que se va a someter a discusión, ¿qué elementos vendrían a ser novedosos? Porque mucho hemos hablado acá que pareciera que se va a deshacer una reforma y no se plantean novedades para generar más ingresos. Vean, a ver, si se dan cuenta, de los 4 ejes que se mencionaron en la propuesta, básicamente 2 ejes o 3 ejes están asociados a ideas anteriores. El eje de ampliar la base por la vía de regresar la planilla es echar para atrás la reforma del 2012. Estaba la propuesta también de regresar a la situación del ISR del 2012, que básicamente se refiere a que el régimen optativo de utilidades en lugar del 25% regrese a lo que estaba en ese momento de 31%, con una salvedad. En el 2012 se redujo de 31 a 25 porque se incorporaron nuevas reglas de qué se podía deducir como gasto. Entonces no es que se haya bajado 6% de un plumazo, sino que hubo una compensación de decir, bueno, vamos a bajar la tasa, pero vamos a hacer más estricto lo que usted puede deducir de sus gastos para quitarse o para reducir ese pago. O sea, esos 2 temas es regresar a condiciones 2011, si lo quieren ver así. El tema de las regalías mineras, se recordarán que también eso surgió en la discusión de la reforma fiscal abortada de finales del 2014, cuando trataron de pasar una reforma fiscal a través de un presupuesto y que eventualmente se declaró inconstitucional por la Corte. O sea, 3 de los temas, por eso les digo, uno es reciclar la reforma 2 de Otto Pérez, 2 temas es regresar a condiciones 2011. Tal vez lo único novedoso y que creo que es importante es que la SAT apoya a las municipalidades en la recaudación del IUSI. No es que ahí vaya a salir tantos recursos para las municipalidades, pero creo que se va a combatir focos de corrupción. Ahí está el caso de Arnoldo Medrano y cómo él había tercerizado la recaudación del IUSI y se había convertido en un negocio familiar. Ahora, ¿qué está pendiente? Es que cuando hablamos de una discusión fiscal, pareciera que tenemos en la mente que discusión fiscal equivale a impuestos. Y no, una discusión fiscal es mucho más amplia. Una discusión fiscal el tema de la tasa es una de las variables, pero hay otras. Otra variable es la base. ¿Quién paga qué? Y aquí desde hace rato se habla de ampliar la base, pero no se ha hecho un esfuerzo. ¿Y cuál es un esfuerzo? Y en eso la SAT está comprometida o tiene la noción de lo que tiene que hacer, pero no ha tenido la capacidad, que es, aquí en Guatemala hay cientos, miles de negocios informales que la SAT no los puede fiscalizar. Hay una economía informal formalizada, una economía formal organizada, que creo que es la mejor palabra, que opera allá afuera y que la SAT no le llega. Las tiendas de barrio, los mercados, la terminal, se mueven millones de quetzales y la SAT no ha tenido la capacidad de incorporar esos utilidades. No tiene mecanismos efectivos, no ni simples ni fáciles para llegar a esos lugares. Y otra variable más, que tampoco se está discutiendo aquí, es que una discusión fiscal no solo es de echarle más agua a la cubeta, también se trata de taparle los agujeros a la cubeta. Aquí, si se dan cuenta, no hay una discusión de calidad de gasto. Claro. ¿Cómo se va a garantizar
más eficiencia de los recursos. Si no queremos hablar de más impuestos, Estuardo, ¿cuáles son los temas, como mencionaba Philip en este momento, que el organismo ejecutivo pasa por alto, no toma en cuenta la calidad del gasto, las medidas de transparencia para evitar el mal uso de los recursos públicos? Hay algunos temas que no están abordados en esta propuesta. Yo regreso a uno de los puntos de Philip, y es todos los efectos y los contextos que hay que ver de una discusión fiscal. Y es cierto, yo entiendo, no es solo impuestos, pero Philip, tenés que ver que al final termine en eso, termina en tasas, termina en porcentajes. La salida fácil. Sí, pero aún para hacer eso, aún en el mundo de jauja en el que viven muchos de estos, para hacer eso se necesitan condiciones previas. Primero, ya mencionaste vos, yo te puedo mencionar todos los mercados cantonales, principiando, por ejemplo, los de Almolonga, pues, este es un caso que yo he estudiado, los de Tecpan, ¿verdad? Ahora, yo al licenciado Fopa me gustaría ver cómo va a ir él a cobrar el impuesto al Almolonga. Solo me encantaría saber a mí cómo lo va a hacer. Pero él levanta, por eso digo, condiciones de contexto, certeza jurídica, está también seguridad, está también transparencia, está también eso que han hecho de disque austeridad, y de repente hay retención, y el titular que ayer era que ya no hay retención, ya no hay, digamos, contención de gasto. Pero si cuando no había contención, compraron los trompos, compraron el chajalele, compraron todas esas cosas. Los viáticos. Eso le va pegando a la moral tributaria. Pero el licenciado Fopa trae, y me encanta que lo traiga, ¿verdad? Porque, licenciado Fopa, el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, que es el acuerdo 6 de los acuerdos de paz, establece una premisa para subir impuestos al porcentaje que dijo hoy el ministro de Finanzas. ¿De cuánto habló el ministro de Finanzas hoy? De 12 punto algo. ¿Cuál es la premisa fundamental, licenciado Fopa? Que la economía tiene que estar creciendo a 6% sostenido. Y no estamos creciendo a 6, estamos creciendo a 3. Entonces, en realidad nuestra carga tributaria debería ser del 6%, porque queda el pelo, ¿verdad? Que cuando la cosa va para arriba, entonces sí funciona para arriba. Era una cosa que siempre le alegaba el presidente del Banco Guate. Y cuando la carga tributaria, nuestro crecimiento económico es 3, no 6, ¿qué cosa? Ahí sí no podemos no funciona bajar, para abajo. no funciona para abajo, queda el pelo, eso no tiene que jugar así. Si jugamos para arriba, también tienen que jugar para abajo. Los acuerdos proponen crecimiento económico del 6 y entonces una carga tributaria del 12. Eso es lo que propone artículo 18 del acuerdo 6, y hay que recordarles todo esto porque se nos olvida que hay un prerequisito, y es crecer económicamente. Si al 3% que estamos creciendo, ¿cuánto nos sacamos? El 3.5, eso va a bajar al 3. Ok, le quitamos el 2.5 de crecimiento demográfico, nos queda, digamos que sea 3.5, nos queda 1%, es crecimiento vegetativo. Nos estamos quedando cortos. Nos quedamos cortos. Bueno, vamos a la segunda pausa de esta media hora de análisis. Regresamos con los mensajes de los seguidores de redes sociales y a seguir discutiendo sobre estas ideas de reforma fiscal del organismo ejecutivo de la mano del presidente Jimmy Morales. Volvemos.